Bien, tenemos al doctor Hanna como todos los miércoles. Quisiéramos una transferencia de experiencia. Se sabe, está bien establecido, que la pandemia no son eventos que ocurren todos los días y que los gobiernos son los responsables de ese tipo de problemas. Y lo otro es que nadie tiene una experiencia lo suficiente para que todo quede bien. Me decía el doctor Hanna que todavía ayer, con una población que casi la mayoría ya tiene 2 vacunas, aparecieron 900,000 nuevos casos. Y entonces vienen las preguntas que estaba haciendo Melvin. Y si ya está todo el mundo vacunado, ¿tengo que usar mascarilla? ¿Y qué tiempo? ¿Y podemos abrir el turismo? Entonces, una serie de cosas. Doctor, lo que pasó ayer tuvo un componente que el primer grupo era de edad avanzada. Y cuando en uno de los 600 puestos colocaron una cantidad de vacunas, recibieron a todo el que fue. Entonces, muchas personas de edad avanzada solamente alcanzaron 100 o 200 y el resto le dijeron, váyanse que no hay vacuna. Esa es la única queja importante que hay. Hoy produjo que Raquel Peña decide las citas para el día de ese. Es por cita hoy. Pero háblenos del proceso. Mira, ¿por dónde comienzo? Déjame decirte que a pesar de que una gran población norteamericana, 80 millones, se han vacunado ya hoy, el número de muertos ayer llegó a 2.140. Muertos en Estados Unidos. Y de positivos llegó a 48,000. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estemos vacunados, no se puede bajar la guardia. Uno de los problemas grandes de la vacunación es que eliminó la ansiedad, la angustia que se había convertido en terror, en miedo. Y la gente decidió que porque ya me puse la primera vacuna, voy a salir y voy a hacer lo que me daba la gana, o la llamada postmodernidad. Lo primero es, no, el hecho de que tú estés vacunado, todavía tú eres capaz de llevar el virus contigo, aunque no sufras la enfermedad, y de contagiar a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus hijos. De manera que todavía, después de que recibas las 2 vacunas, tiene que guardar el distanciamiento y la mascarilla por lo menos por 4 o 6 meses, hasta que el 80% de la población en la que tú te mueves está vacunado, que es cuando se producirá el ya proclamado inmunidad de rebaño. Todos estamos vacunados, todos tenemos anticuerpos, y el virus que está flotando en el aire se quedará flotando en el aire y se caerá al suelo o a las mesas, donde ya no sobrevivirá, y estaremos libres del virus en 2, 3, 4 años, depende de cómo se comporte la población. En base a la experiencia suya de la vacunación en Estados Unidos y cómo se manejaron las cosas allá, tenemos la desventaja de que aquí no tenemos un stock tan grande de vacunas y hay que reservar la mitad de lo poco que tenemos. Entonces, en comparación... No hay que reservar la mitad, eso es un error. Hay que ponerle la vacuna a todo el mundo. Y cuando llegue el nuevo pedido, se le pondrá la segunda vacuna. Tú no puedes guardar vacuna y dejar que gente se siga contaminando. Pero no es un periodo específico, es decir, que primera dosis ahora y después... 24, 28 días, 30 días. Realmente no hay un periodo... pero si el otro cargamento no llega antes de que... Llegará. Oye, el gobierno ha hecho grandísimas inversiones. El gobierno compró más de 30 millones de vacunas para 10 millones de habitantes. Y ya aquí hay 890,000, casi 1 millón de vacunas. Y se están vacunando en diferentes sectores a la población más vulnerable. Hay gente que te dice, ¿y por qué vacunar a los viejos y no vacunar a los jóvenes, que son los que trabajan? No. El viejo se ha demostrado en estos 9 meses, 10 meses, que es la parte más vulnerable, que es el que realmente muere y engrosa las estadísticas cuando muere. Entonces, a ellos hay que protegerlos. Son ciudadanos, han pagado impuestos toda la vida, tienen derechos igual que el joven, y la decisión mundial ha sido, vacunemos a los vulnerables primero y poco a poco iremos vacunando. Estaremos vacunando por 3 años, porque ayer nacieron 10,000, mañana van a nacer otros 10,000, y eso van cumpliendo años, hay que vacunarlos también. O sea, este es un proceso ad eternum, como se llama. Sí, hay que seguir así. Sí. Pero también el asunto de incluir a los profesores, es decir,
Si queremos abrir las escuelas, tenemos que vacunar a los profesores. Sí, sí. No, y a toda persona que por la naturaleza de su profesión tiene que tener contacto con mucha gente. No, hay que vacunar a todo el mundo. La gente te llama y te pregunta que cuál vacuna, que si la china es buena, que si la rusa, que... Yo le dije a un amigo, mira, cuando tú prendes la luz y se prende el bombillo de tu habitación, tú no preguntas que si eso es Catalina, si es eólico, si es de aspa, no, usted quiere luz. Sí. Entonces usted lo que quiere es vacuna, coja la primera que le ofrezca. Todas son buenas, dependiendo de dónde se probaron. No es lo mismo probar una vacuna con una persona de 74 libras en la India que con un hombre de 188 libras en Estados Unidos. Y la dieta de proteínas y la formación de anticuerpos está relacionado con la proteína del cuerpo. Así que lo importante es vacúnese. Lo de la cita en nuestro país tiene un problema, que aquí hay una población del 15% que tiene una computadora. Ajá. Pero hay 80% que no tiene computadora y hay otro 20% que no se atreve ni a aprenderla. Entonces, la cita se hace más difícil. Lo otro es, en Estados Unidos, el Pentágono, son militares los que están vacunando, todo el tránsito es militar. Yo he visto gente que se meten en la línea y el militar va y le dice, señor, sálgase. No, sálgase, y lo sacan de la línea. Y a nadie se le ocurre sacar una papeleta de 20 pesos y hacer a un militar para que me deje pasar. De manera que esos elementos son importantes. Yo creo que aquí vamos a tener que buscar personas responsables dentro de la misma comunidad, no necesariamente militares, tenemos un tipo diferente militar dominicano, para que organice y coordine eso. Dice que la vacuna tiene que ser de la misma casa, del mismo laboratorio, la primera y la segunda dosis. Debería de ser de la misma. Llegaremos a al convencimiento de que todas las vacunas son igualitas. Cogieron parte del virus, se la dieron, unas son genéticas y otras son vacunas de verdad. El efecto final es lo mismo. Despertar anticuerpos en tu sistema inmunológico y prepararte para que cuando te exponga, ese anticuerpo responda rápidamente y elimine esa partícula viral. Doctor Hanna, en el caso de vacunas, nosotros no queremos entrar en síntomas, signos, tratamiento del coronavirus. Esa es una cosa que es otro tema. El tema de vacunas. Ya no estamos tampoco en que quién la fabrica, cuál es la mejor. La mejor es la que llega. Ok, la que tenemos. Entonces, el tema es también que no hay un mecanismo que te pueda garantizar que tengamos en República Dominicana en stock 10 millones más 10 millones de segunda dosis, que son 20, más 20 para el vecino país, porque eso no tiene que ver con chisme político, ese es un problema de que al vecino no nos queda más remedio que vacunarlo. Doctor, en el caso de el vacunado, una persona que va y se vacuna su primera, su segunda dosis, ¿qué tipo de medidas debe de tomar después de vacunado? Recordemos que tenemos más de 3.200 muertos ya en el país de nosotros, que tenemos 50 y tantos mil gente que ha estado, que sobrevivió, que tiene el COVID. Te pregunta lo mismo, si yo tengo el COVID, ¿para qué me tengo que vacunar? Bueno, a menos que tú estés muy demostrado que tú tienes suficiente anticuerpo y que esos anticuerpos sean neutralizantes, no marcadores. Hay dos tipos de anticuerpos. Sí, pero díganos qué es eso. Hay anticuerpos que se forman a una reacción inmunológica que lo que hacen es que marcan la reacción. Te dice, tú eres alérgico al polen, tú eres alérgico al gluten, yo soy alérgico a las aves o al pollo. Al chocolate. Eso es marcador. Hay otros anticuerpos que son fuertes, que destruyen el virus. Tú y yo vivimos la época de la tifoidea en nuestro país, donde las llamadas antígenos febriles, que no eran antígenos, que eran aglutininas, que eran anticuerpos febriles, estaban altísimos. Sin embargo, nuestros pacientes estaban... ¿Y la tuberculina qué era? Y esos pacientes con anticuerpos altos se morían. Ah, ya. Entonces, ¿pero cómo puede ser si tienen un anticuerpo altísimo en sangre periférica? ¿Por qué se mueren? Porque son marcadores, no son neutralizantes. La tuberculina es un antígeno de tuberculosis que se inyecta en el brazo y tú tienes una reacción inmunológica a eso, tipo 4, dilatada a base de linfocitos T, y te da una reacción
se forma una pápula, un endurecimiento de más de 10 milímetros y te dice que tú has estado expuesto a la tuberculosis, no que tú la tienes, no que tú la tienes, que tú has estado expuesto y tú tienes una buena reacción inmunológica contra la tuberculina. ¿Entiendes? Okay. Son marcadores. Usted se puso la segunda. Si usted se hace ahora una prueba inmunológica, ¿qué aparece? Mira, en toda reacción inmunológica, te explico un poquito hoy, los primeros 5 o 6 días son un periodo de incubación, de despertar la reacción inmunológica, porque me picó en la piel, Sí. ahí todavía no hay sangre, llega sangre, recoge eso y lo lleva a la cancillería inmunológica, ¿verdad? Y comienza en 6 días a producir anticuerpos. Va a producir un anticuerpo que se llama IgM, que es de corta duración, que es un marcador de que la afección es reciente. Y eso dura 30 días. Después sube el IgG y ese va a durar toda la vida, como la cicatriz de la cesárea o del apéndice. Bueno, entonces, los tipos de anticuerpos, el monto de anticuerpos, tiene poco, tiene mucho anticuerpo. Tiene poco, la reacción es de 1 al 20. Tiene mucho, 1 a 160, 1 a 320, 1 a 640. Esos números te dicen que tú has montado una buena, saludable reacción inmunológica. Está produciendo anticuerpos por los linfocitos B. Pero los daños de la enfermedad los produce el linfocito T. El B es la policía, el T es la Guardia Nacional, que no se mueve a menos que haya un desorden guerra muy grande. Y esos son los que comienzan a producir interferón, Bien. factor de transferencia, coagulación. Doctor, Eso. desde el punto de vista práctico, mi médico es William Hanna. Yo voy, me siento, doctor, óigame, yo tengo más de 70 años, soy hipertenso, soy diabético, tengo todas las proclividades de una persona de esa edad. Me vacuno. ¿Qué me dice mi médico? En epidemiología, tú perteneces al sector vulnerable. Muy bien. Ese es el término, Sí, vulnerable. ok. A todos, Sí. vacúnese Ok, independientemente muy bien. de qué. A mí no me... Doctor, ¿cuál vacuna me pongo? La primera que te ofrezcan. ¿Usted confía en Todas to- son iguales. Todas son iguales. Doctor, ¿me vacuno la segunda vez? Claro que sí. Doctor, si me dio el COVID en una forma grave y desarrollé, ¿puede servirme esa enfermedad como una de las 2 dosis? No, fue una experiencia inmunológica, pero no califica como una dosis de vacuna. Al mes de la enfermedad, tiene que ponerte la vacuna. ¿Qué posibilidad hay de que yo vuelva? Caramba, tengo las 2 dosis y me expuse. Doctor, me tengo que poner un refuerzo. Mira, ahí vamos. El virus que más se compara con el del coronavirus es el de la influenza. Y ese es periódico y todos los años muta, como todos los virus mutan, y hay que ponerse un refuerzo. Mutar es cambiar, Cambiar. Sí. Entra a la célula, comienza a multiplicarse, pero Y encuentra... crea otra cosa, No, crea el mismo virus, pero con otra forma. el mismo policía con otra macana. El mismo policía, pero con Es otra un macana. hijo, pero no con la misma Así característica mismo, del así papá mismo. y la mamá. Lo único que en el hijo hay 2 elementos, componentes. El papá y la en mamá. este se metió en la célula y en la transcripción de ese núcleo hubo cambios. Y esos son pequeños cambios. Un aminoácido 23 se cambió y ocupa la posición 28 y ya lo sé diferente. Bien, doctor, la ley no, los derechos humanos. ¿Usted se acuerda del VIH? Que dice, una empresa no debe de decirle a los empleados, aquí no se puede decir quién está positivo. Y hay alguien que dice, pero espérate, yo estoy enamorando mujeres y las mujeres están enamorando. A mí hay que decirme, tú el que está positivo, porque la vida, me voy entonces al coronavirus. No me voy a vacunar y el gobierno puede decir, aquí se va a vacunar todo el mundo. Háblanos de los derechos de yo me vacuno, no me vacuno. ¿Cómo debe funcionar eso? Mira, hay derechos arcaicos, humanos,
y hay derechos recientes. Modernos. Modernos, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho al río, el derecho a la floresta, el derecho a protección de animales. Todos esos son derechos nuevecitos de los últimos 20 años. Tú y yo no nacimos con eso ni crecimos con eso. Pero son derechos que están ahí, están pendientes. Envenenaban los perros temprano. Así mismo. Hoy tú no lo puedes hacer. No. Ni castrar un animal con dos dos ladrillos piedras, delante de todo el mundo. Pero ya hoy tú protestas y para eso. Entonces los derechos humanos son muy variables. Hay los adánicos de los viejos y los amazónicos que son derechos nuevecitos. Derecho a votar, derecho a las mujeres a votar, a los negros a votar, a todo son derechos recientes. Y en eso está el derecho de la decisión de la vida de la persona. Tú no te quieres votar, vacunarme. Y yo respeto eso. Pero tú tienes entonces la obligación de protegerme a mí. De protegerme a mí. Cuídame, como yo te cuido a ti. Yo me pongo mi mascarilla, me mantengo lejos, no hago grupo. Entonces tú tienes doble obligación porque no te vacunaste. Y tienes la otra obligación. Que el Estado no debe de decir, aquí tiene que vacunarse todo el que pise territorio dominicano. En el 1776, George Washington emitió un decreto obligando a todos los militares a vacunarse contra la viruela. Ajá. Y 4 años después, Thomas Jefferson otra vez repitió el decreto. Y 8 años después, Madison hizo que todos los militares se vacunaran. O sea, pero el militar es un renglón aparte. Ellos responden a otros comandos que no son los civiles, pero yo creo que el gobierno tiene derecho y obligación. Todas las vacunas es un cuerpo diferente al de uno en que entra. Ajá. ¿Qué riesgo, qué porcentaje de algún riesgo? Desde nada, es decir, no sentí nada, o una fiebrecita como el que se le pone la Distemperpol. Es decir, yo creo que con la segunda vacuna la mayoría de las personas va a tener una reacción. ¿Por qué? Bueno, porque ya en 21 días tú has formado anticuerpos, tú tienes anticuerpos circulando en la sangre, esperando que entre esa partícula otra vez para tomarla, y produce una reacción. Entiéndase que la reacción inflamatoria, la fiebre, por ejemplo, es un signo de defensa, no de debilidad. Sí, pero háblame de la intensidad de esa reacción, desde una pequeña fiebrecita hasta una muerte. No, caso de muerte a menos que sea de tipo anafiláctico. ¿Qué es la anafilaxis? La anafilaxis es el tipo 1 de alergia. Anafilaxis es, por casualidad, lo que le puede producir la muerte a una persona que lo pique una abeja. O se inyecta penicilina, o se inyecta un anestésico. Tú tienes anticuerpos preformados por previa exposición que circulan en tu sangre para toda la vida. Y entonces cuando tú le pones la penicilina a ese paciente, o lo pica la abeja al que él estaba sensibilizado, produce un derrame de anticuerpos y puede llevar a una crisis. Y si yo voy a un centro de vacunación, yo me quiero vacunar, y yo en mi bolsillo tengo 2 cosas, un antialérgico y una dexametasona. ¿Qué? Esos no son los medicamentos que tienen que tener. Es una epinefrina montada en una jeringuilla, se llama EpiPen, que lo tienen en todos los centros de vacunación, que te la ponen por encima del pantalón en el muslo, porque ni la cortisona, ni el Benadryl. ¿Y qué efecto hace esa inyección? Inmediatamente pone en circulación una mayor cantidad de sangre, aumenta la presión, produce taquicardia, pero bloquea. ¿Pero es antialérgico? Sí. El mejor antialérgico que hay. EpiPen se llama, EPI. Y eso en todos los centros hay. Tiene que Cuando haber. te dicen, ve y siéntate allí. Tiene que tener un EpiPen ahí. Si le da una reacción intensa y no tiene un EpiPen, tú eres irresponsable. Doctor, el protocolo que se usó en Estados Unidos, llegar en el carro hasta irte para tu casa, ¿cuál es el proceso que se hizo allá? Mira, déjame decirte, el EpiPen se vendía a $20 el cartucho. Sí. Es como un bolívar, como la insulina, viene preparado, nada más tiene que y te lo pone directamente. Pero descubrieron que en ese mismo cartucho tú podías utilizar el Nalone, que es el antídoto para aquellas personas que tienen sobredosis de cocaína o de cualquiera de los opiáceos. Y entonces de repente en vez de $20 costaba $80 y $100, y tuvo que intervenir el gobierno norteamericano porque todos los años se están usando 20 y 30 mil cartuchos de eso en personas que llegan a las emergencias. Entonces, para evitar eso, bajaron el precio y ya está de nuevo en $40 por unidad.
Bien. Mira, en Estados Unidos yo tenía una cita para las 8:10. Me entré en la computadora Ajá. 8:10. Te la dan por cita. Sí, tienes que obligatoriamente. ¿Con hora también? Obligatoriamente por cita. Llegamos a las 8:45, hicimos fila. Ya habían 2 filas de automóviles. Fue en automóvil. ¿Fila en carro? En automóvil, sí. En coche, como dicen Sí. ellos. Entonces, Coche. sí, habían 100 automóviles enfrente. Y cuando llegamos a la zona de vacunación, eran las 11:15. 3 horas. 3 horas. Porque esta vacuna Pfizer viene congelada. Tiene que sacarla del congelador, ponerla aquí para irla descongelando e irla inyectando inmediatamente. Entonces tú ves que los Esta carros... es la Pfizer. Sí, tú ves que los carros se mueven bien por 4 o 5 minutos y para. Porque ya vacunaron los 100 que estaban aquí. Sí. Hay 10 equipos de vacunación. Te vacunan. La que me vacunó a mí dijo, te voy a vacunar, pero te voy a dar un beso. Digo, ¿y por qué? Porque tú cumples año hoy. Ella había visto tenía el cumpleaños. que a mí se me había olvidado. Sí. Y me puso la vacuna. Entonces me sientan ahí por 10 o 15 minutos, otro militar o grupo de militares viene y te preguntan cómo te sientes, te molesta. Te dejan un ratito después. 15, 20 minutos. Cuando a los 20 minutos tú le haces la señal que todo está bien, entonces... ¿Y a qué hora te fuiste? A las 12:15 me fui. Que sí que tuviste de 8 a 12, 4 horas. De 8 menos cuarto a 12. Y nadie entró a la fila que no estuviera realmente programado. Y en el carro, ¿en qué momento te desmontas del carro? No me desmonto nunca del ¿Nunca? carro. No, yo llego bajo una carpa, levanto el saco o la manga, te vacunan, todo bien, sí. Si usted va al laboratorio a hacerse una prueba de antígenos, ¿qué aparece? Antes o después. Anticuerpos. No, después, ahora mismo, ya se hizo las 2. ¿Qué aparece? 2 o 3 días después. Debe haber subido ya suficiente el IgM contra el coronavirus. ¿Qué es IgM? Es un anticuerpo de primera reacción. Es el que marca que la infección o la reacción es fresca, es reciente. Y la otra, por ejemplo, tú tienes una señora que está embarazada y ella dice que tiene miedo de la rubeola porque una amiga tenía una erupción. Entonces tú la mandas al laboratorio y dices, hámele un anticuerpo IgM contra rubeola. Te dice, mira, el IgM está en 0, el IgG está alto. Entonces usted tuvo rubeola hace 20 años, 10 años, 15 años y se mantiene la cicatriz inmunológica. No va a tener problemas con el embarazo. No hay un conflicto entre el paciente de tercera edad con todos sus riesgos y además esa vacuna a esos riesgos no lo puede incrementar. Hoy en la Sociedad de Cardiología hoy publica un comunicado, dice, todo el que es hipertenso y está tomando su medicina que se vaya a vacunar. Claro, y con anticoagulantes que se vacunen. También, con aspirina. Mira, tú puedes ser alérgico al excipiente, o sea, la sustancia líquida que se usa para disolver el virus, producto. la partícula. Y hay casos de reacción alérgica al excipiente. Puede ser local, puede ser sistémico, malestar general, fiebre, lo que sea. Pero no hay casos de anafilaxis con eso. Bien. Teníamos la idea de que tú producías anticuerpos continuamente y que el sistema inmunológico era un loco. No. Si fuera así, nosotros todos fuéramos una bola de anticuerpos, porque ¿a cuántas enfermedades tú te has expuesto en toda tu vida de 80 años? Doctor, el tema de los porcentajes, tal vacuna 90, tal vacuna 70. Tenemos que averiguar qué vacuna por eso. No, porque depende dónde se hizo la investigación. Si tú eres productor de vacuna en la India y tú vas a vacunar indios que pesan menos de 140 libras todos, que no comen carne, que tienen baja proteína, van a producir menos anticuerpos y de menor calidad que el tipo que tiene 200 libras y está bien alimentado. Ya. Todo depende de dónde sea. Ahora, la respuesta depende de la persona. La vacuna es inerte, está ahí. Ahora, cuando te la inyectan, tú reaccionas. Pero la mayoría de las vacunas tienen más de un 90% de posibilidad de generar anticuerpos protectores, que es lo importante que entendamos. Son anticuerpos para tu Doctor, defensa. en el caso supuesto de que después de finalizado el proceso de vacunación aparezca que estos números que nos da el periódico hoy todos los días no varíen mucho o que puedan aumentar, ¿eso es posible? Depende de la cultura del pueblo, depende de la inmunidad en rebaño. Si se vacunó el 80%, es posible que ese número
bajen drásticamente y ocasionar, porque tú no tienes quien te contamine. Todos estamos vacunados. Aunque el virus sigue en el aire. Ese es un concepto que hay que tener muy Eso claro. no tiene que ver el ni con virus vacuna. es aéreo, no tiene que ver con la vacuna. El virus va a morir cuando no encuentre dónde comer. Ya. Va a morir de hambre. Bien, vamos a hacer una pausa.